¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria a Dios. Bendiciones, Cintia. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no sé. Alabado Dios. Bendiciones, Cintia. Estoy confundido tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es mala y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿Dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, bendito Dios. Adoramos tu nombre, Padre, te damos gracias, te damos honra. Alabado Dios, gloria, gloria a ti. Bendito sea el Señor. Alabamos tu nombre, Padre, te damos gracias, te damos honra. Sin ti, tú eres el fuego que me quema. Quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bendiciones, Joan Escurra, te bendigo a ti y a tu familia en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado Dios, sí. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Te alabamos, Padre. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Gloria a Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Sí, Señor. Sí, Y Señor. todos mis caminos te son conocidos. Gloria y honra a ti, mi Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí. Alabado sea tu nombre. Detrás y delante me Bendito rodeas sea el de Señor. tu Chachi, mano, bendiciones. tu mano. Bendiciones Dante, los muchachos. Dios los bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Sí, Señor. Alabado, Padre. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Sí, Padre ¿Y a eterno. dónde huiré de tu presencia? Alabado, Dios. Bianca, bendiciones. Bendiciones a ti y a tu esposo. Alabado, Dios. Mi estrado, Señor. Eric Bula, Y allí tú estás. God bless you. Si tomara una Bendito Dios. Gloria, gloria a Dios. habitar en el extremo del mar, Sí, Señor. aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Oh, Padre, bendito ser Señor. Las tinieblas me cubrirán, Alabado, Padre. aún la noche resplandecerá, Sí, mi Dios, te alabamos. aún las tinieblas me Te cubrirán, bendecimos, Padre eterno. y la noche resplandece como el día. Sí, mi Lo Dios. mismo te son las tinieblas y la luz, Gloria a tu nombre. porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas. Bendito Dios, gracias, gracias, gracias. Alabado Dios, Te gracias. alabaré porque formidable. Sí, Dios. Te damos honra, te damos gloria, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno. Pastor Río, alabado sea el Señor. Bendiciones.
Alabado Dios, gracias, gracias. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Padre. Formadas. Bendito Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Sí, Padre Cuán eterno. grande es la suma de ellos. Bendito sea tu nombre, Dios. Multiplican más que la arena. Gloria a Dios, Cintia. Estamos contentos por esa recuperación. Alabado Dios. ¿A dónde iré sin ti? Bianca, estamos contentos de la recuperación también. Oh Dios. Más cerca de ti, más cerca de ti. Giovanni, bendiciones. Oh mi Padre eterno, gloria a ti. Gracias Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? Gloria, gloria a Dios. Qué bueno que están con nosotros. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey. Gloria a Dios a cada uno los que están en sintonía, incluyendo la hermana Juliana Gutiérrez de su estado de descanso, que renueve sus fuerzas. Gracias. Toque de queda en el estudio de los miércoles de nuestra iglesia de Chapel. Estudio para los grupos pequeños. Es un honor estar con ustedes cada semana. La iglesia de Chapel queda en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por el doctor Víctor Río, en sintonía junto con su esposa Giovanni. Qué bueno que están con nosotros. Creo que no tenemos anuncio. La adoración que vamos a tener fue la que acabamos de escuchar como intro, ya que la hermana Juliana está recuperándose de la garganta y descansando. Pero qué bueno, aquí estamos al pie del cañón. Vamos todos juntos a aprender de este estudio de hoy, que sigue en toda sintonía con los estudios anteriores y mucho mejor con las prédicas del pastor que está dando en esta semana la serie de las 5 solas. Algo muy académico. Yo estaba gozándome con esas prédicas porque técnicamente son unas enseñanzas. Espero que le saquemos el mayor provecho porque pocas personas tienen la preparación para poder hablar y enseñar y predicar de las 5 solas como la tiene nuestro senior pastor, el doctor Víctor Río. Así que ir ganando las prédicas con los estudios de las semanas anteriores. Tenemos para el día de hoy un estudio que tiene como nombre El Reino de Dios. Si bien para nosotros, voy a entrar directamente al estudio porque no tenemos anuncio, más allá que el anuncio que recordarles que nuestros servicios empezaron en el nuevo horario, 9 de la mañana, primer servicio, y el segundo servicio, 11:45 empezamos el segundo servicio. Así que no se lo pierda, esté en sintonía con nosotros para que pueda llegar a tiempo. 9 de la mañana y 10:45 y ya a las 12 o si algo estamos saliendo de los servicios del domingo. Estudio de hoy, el reino de Dios. Si bien es importante poder caminar y reconocer lo que son los reinos de los humanos, el más importante de todo es el reino de Dios. Y muchos de ustedes dirán, ¿reino de los humanos? Sí, en el pasado se vivía en el reino. Todavía hay algunos países que tienen a los monarcas, a los reyes, como guía, aunque lo tiene 10:45. Sí, fue aclarado, hermana Juliana. El segundo servicio, el primero a las 9. Gracias por esa asistencia a control remoto. Pues sí, algunos países todavía tienen algunos reinados y tienen sus reyes, en que muchos de ellos en forma simbólica y son mantenidos por el Estado porque les gusta el estatuto. Pero cuando hablamos del reino de Dios, vamos a ver que es totalmente diferente en su principio, en sus lógicas, en sus fundamentos, a como el humano está acostumbrado a hablar. Entonces muchas personas no entienden cuando tenemos que reconocer que Dios es un rey. Vamos al verso bíblico que tenemos para hoy,
para memorizar, para empezar todo el contexto del estudio de lo que significa el reino de Dios para nosotros, los creyentes, y para los humanos que van a empezar a vivir bajo la autoridad de ese reino. El verso bíblico se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. En la versión que tengo aquí arriba es la Reina Valera del 60, aunque tengo aquí al ladito, déjame buscarlo, la nueva versión internacional, que arriba tiene como encabezado: caminemos en la luz. Y nos pone en plural: caminemos en la luz. Entonces el verso 5 del capítulo 1 de 1 de Juan empieza: este es el mensaje que hemos oído de él, el que le hemos anunciado. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Gloria a Dios por esa luz eterna. Verso para memorizar. Recuerden, este es el mensaje que hemos oído de él, el cual le hemos anunciado. Juan le está hablando a la población de ese momento y diciendo: yo estuve con él, yo escuché el mensaje, yo sé de qué se trata, y ese mensaje que yo escuché es el que le he predicado, que Dios es luz. Y luego la luz vino en el Hijo, el unigénito precioso, lo que vamos a degustar más adelante. Y en él no hay ninguna oscuridad. Y si bien es bueno reconocer este verso para memorizar, de que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, en la Reina Valera dice tiniebla. No hay ninguna tiniebla. Son principios de creencia y de concepto de fe cuando vamos a establecer quién es Dios. Dios es luz. Y la luz viene acompañada de unos atributos en comportamiento que el autor del estudio lo pone de una forma magistral, limpia, sencilla y fácil de entender. Vamos a poner de cuenta que no todos somos creyentes los que estamos en la audiencia. Hay muchos nuevos creyentes, hay hermanos que están empezando en la fe, y vamos a explicarlo no solamente para los grupos pequeños que están con nosotros. Bendigo a la persona de Perú, Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Chile, Costa Rica. Se me queda alguien, déjame ver. Espero que no, del área triestatal y Miami y algunos estados que nos están sintonizando. Gloria a Dios por cada una de esas personas que sacan de su tiempo para poder estudiar junto con nosotros. El autor pone todo de una forma tan sencilla que lo podemos hablar y lo podemos compartir, no solamente con la persona que tiene ya un conocimiento de fe, que ha pasado por un discipulado, que se ha sentado a estudiar, que los años en la fe le han dado ya una madurez. Pero vamos a leerlo para esos hermanos que están empezando o que son nuevos creyentes. El autor se tomó un tiempo de ponerlo en una forma en blanco y negro o en arroz y habichuela, como dicen muchos autores y maestros. Dice: el reino de Dios es un gobierno espiritual de Dios. Es ese gobierno que es de nuestro Padre, pero es espiritual. Lugar donde Él reina y donde Él se refiere y hace toda su voluntad. Ese reino espiritual, es su plataforma, es su aplicación a lo que les gusta la tecnología. Es el centro operativo de Dios. Y ese centro operativo es de donde Él reina y donde Él hace su voluntad. Entonces empieza a hacer una cuanta preguntas que tenemos que empezar a hablar de ella para que podamos establecer los principios de lo que es el reino de Dios. ¿Cómo será este reino? ¿Habrá injusticia en este reino? ¿Habrá maldad? ¿Habrá pecado en este reino? ¿Habrá enfermedades? ¿Habrá muerte? ¿Habrá dolor? En este reino habrá pobreza, misericordia, derrota, robo, envidia, ira, contienda. ¿Existirá eso en este reino? Porque en los reinos humanos que hablé al principio, todo esto reina, valga la redundancia de la palabra. Pero la pregunta es, en el gobierno espiritual de Dios, que es el reinado, de donde Él hace su perfecta voluntad, ¿habrá alguna de estas cosas? No, porque el reino de Dios es un lugar donde Dios gobierna y Él hace su voluntad, pero junto con este reino donde Él gobierna y habita, Él lo hace junto a la justicia. Siempre se hace lo correcto. Y la santidad es la única regla moral. No hay espacio para el mínimo imperfecto de tendencia al pecado. No hay espacio para la malicia, para la prevención, para la mentira, para la envidia.
No se puede mezclar en este reino, en el de Dios, lo malo con lo bueno. No existe solo 1 milímetro de pequeño de maldad y de odio ni de perversidad. En el reino de Dios no hay espacio para eso. Si podemos establecer que no hay ni la pequeña expresión de sombra ni de tiniebla en el reino de Dios, porque eres luz. La tiniebla no tiene espacio. Entonces, el autor establece bien claro que en el reino de Dios no existe nada de lo que leí al principio, ni la maldad, ni la envidia, ni el pecado, ni la enfermedad, ni el hambre, ni la pobreza, ni la mentira, ni el robo, ni la derrota, ni la ira, ni la contienda. Porque en el reino de Dios Él reina con justicia y habita en la santidad, que es el correcto uso de la regla moral. Cuando establecemos todo eso, recordamos que en los reinos humanos habita toda esta maldad, habita toda esta negligencia e injusticia, pero los individuos. Pero debemos recordar que en el reino de Dios no hay espacio para hacer lo bueno y lo malo. Hay que caminar en rectitud moral, hay que caminar en justicia y caminar en luz. El reino de Dios es perfecto y santo. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en esa forma de reinado, incluso en la forma natural donde estamos ahora. ¿Por qué el autor aclara en esta introducción que Él quiere que vivamos en esa forma mientras vivimos lo natural, que es lo que estamos tú y yo ahora? Para que no algunos creyentes piensen que el reino de Dios, con esa condición de justicia, esa cualidad de perfección en lo perfecto de hacer la voluntad de Dios, en esa cualidad de santidad y de regla moral que es el reino de nuestro Padre Celestial, solamente podemos hacerlo cuando estemos viviendo en su presencia. No. Él quiere que su reino venga a la tierra. Hágase su voluntad. ¿No recuerda algo eso, el Padre Nuestro? Entonces, cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, dejamos de vivir bajo los conceptos que dije al principio y caminamos y vivimos guiados por el Espíritu Santo y por el amor a nuestra relación con Jesucristo, creyendo en el Padre. Vamos a ver que vamos a caminar con la regla moral de Dios. Vamos a ser separados para la justicia. Vamos a vivir en la cualidad de la perfección, que es apartado, separado. Y la santificación progresiva en nuestras vidas se cumple mientras estamos viviendo aquí en lo natural. Entonces, ese es un principio para que podamos entender que si comenzamos a gozar de ese reinado aquí en la tierra, proyéctate como en una película, cuán hermoso sería cuando estemos allá en los cielos, sentados, viendo al Padre, al Hijo al lado, y nosotros al frente adorando, diciéndole, santo, santo, santo es el Señor. Pero en lo que llegue ese momento, el reino de Dios ya llegó a nuestras vidas. ¿Cómo llegó? En forma de Jesucristo. Fuimos investidos por el Consolador, el Espíritu Santo, que ahora habita en ti y en mí. Y es el que nos ayuda y con el cual podemos nosotros entrar en esa luz, dejando atrás las tinieblas y empezar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Justicia, santidad y rectitud moral. Y empieza a cumplirse el verso que vimos para memorizar, que dice, el mensaje que hemos oído de Él es el que hemos anunciado, de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, cuando tú y yo decimos que escuchamos el mensaje, lo creímos y lo anunciamos, tenemos que estar caminando en la luz, porque Él no es parte de la tiniebla. Entonces tú y yo salimos de la oscuridad, salimos de la tiniebla por la misericordia y la gracia de Jesucristo y comenzamos a caminar en la luz de Dios. Y si bien la palabra, el lámpara a nuestros pies, guiándonos, podemos ser preparados para obedecer mientras la luz nos alumbra y nos protege de las tinieblas. Como que un niño de 5 años lo puede entender. Mejor de ahí no lo pudo poner el autor en la introducción. En el punto número 1 vamos a hacer la pregunta utilizando el verso para memorizar, donde dice, ¿cómo es Dios
según Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Ni lo voy a leer. Dios es luz. Punto. Dios es luz. Si voy a utilizar ese verso nada más, Dios es luz, pero voy a cogerlo para ayudar a los hermanos que están en la audiencia, lo voy a leer. Cuando nosotros decimos que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad, nada malo viene de Dios. Y si usted ha escuchado, hermano, si ha escuchado a alguna persona no creyente que le dice, ¿y por qué las enfermedades? Y si Dios es bueno, ¿por qué deja que haya enfermedades? ¿Por qué deja que haya terremotos? ¿Por qué deja que haya huracanes? Que hayan cosas que muere gente. Yo te puedo contestar muy fácil. Cuando el hombre peca y cae, y dice, por la desobediencia del hombre y pecar, entró la muerte y la muerte a la humanidad. Cuando entra la muerte a la humanidad, entran todas las causas y formas por la cual la persona, los seres humanos, vamos a morir. Si no hubiese entrado el pecado, si no hubiese entrado la desobediencia, créeme que Adán y Eva no le daban ni un catarro. No se iban a enfermar. Iban a estar cubiertos y si se enferman iban a morir de eso. Porque la protección de Dios era para una vida eterna desde ahí. Fuimos creados para la eternidad. Lo único que ahora el proceso de llegar a esa eternidad es vía Jesucristo. No se me pierdan. Yo lo puedo enredar, pero lo arreglo rápido. El ser humano va a vivir eternamente. Este espacio de tiempo donde nos cerró, llamado tierra, donde vamos a vivir el espacio de tiempo que Dios tiene separado para ti y para mí, es pasajero. Tú y yo vamos a vivir eternamente. Ahora, tú tienes que decidir dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Al lado del Señor o al lado del maligno? Entonces, cuando te pregunte por qué Dios permite que muera, no es que eres malo. No que Él está haciendo eso porque Él tiene maldad, no. Dios es luz, es amor, es misericordia, es compasión. Él lo hace porque todo lo que estamos viviendo tú y yo es producto de la caída del hombre. Y por consecuencia de la desobediencia entró la muerte en la humanidad y toda esa forma de muerte es producto del pecado del hombre. Ahora entiende por qué hay huracanes, por qué la gente se enferma y muere, incluso personas buenas y creyentes. Porque esa era la forma que iban a partir de esta tierra. Esa enfermedad a ti y a mí nos duele, pero era la forma que ese ser humano iba a partir de este espacio. No porque era malo, porque se arrepintió y ahora iba a pasar la vida eterna si es un creyente y murió en Cristo. Pero la muerte llega a la humanidad en este espacio de tiempo por el pecado. No porque Dios es malo. Él es luz, Él es bueno, misericordioso y todo lo que viene de Él es bueno. ¿Entendiste esa parte hoy? Qué bueno. Entonces podemos ver cómo el autor nos pregunta cómo es Dios según 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. Para mí es luz. Tú puedes poner misericordioso, es amoroso, es todopoderoso. Pon como es Dios, pero te tienes que limitar a leer el verso 1, capítulo 1, verso 5. Vamos al autor que tiene una interpretación reducida aquí. No hay tiniebla en Dios. No hay injusticia. No hay malicia. Todos sus pensamientos son puros. Sus intenciones son santas. Lo que yo te decía. En Él no hay maldad. Las grandes cosas que le pasa al hombre, las calamidades, incluso cuando a nosotros nos pasa algo, no es porque somos malos, son circunstancias que pasan aquí en la tierra. A nosotros no puede pasar un accidente, no podemos enfermar, son cosas que pasan aquí. No fue que Dios me mandó el accidente, no fue que Dios me mandó la enfermedad, es que esas son las cosas que pasan en la tierra. Bien, entendemos. En Dios no hay maldad. Todos sus pensamientos son puros y todas sus acciones son santas. Así es su reino. Él no permite que la tiniebla entre en su reino. Cuando tú y yo estamos caminando en luz y tenemos la luz, las tinieblas no pueden entrar. Tenemos un domo que nos protege, una cobertura del Espíritu Santo, que cuando quieren entrar ante nosotros ven la luz. La luz con que tú caminas, la luz que eres portadora, que eres Cristo. Ese es Dios. Es el único que no puede entrar en nosotros. Cuando estamos en Cristo, el pecado ya no puede entrar porque ya salió. Caminamos en luz. Cuando llega Cristo,
a nuestras vidas, llega la luz del Padre. Cuando llega nuestro Salvador, saca el pecado de nosotros porque paga por el pecado y ya el pecado no reina en nosotros. La carne sigue llevándote y luchando para querer que tú y yo podamos pecar. Pero Cristo en nosotros nos protege de esa intención porque ya reina Cristo y no reina el pecado y la carne que habita en nosotros. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿cómo es Dios? Es luz. No tiene maldad. Sus pensamientos son puros. Sus intenciones son santas. Siempre quiere bendecirte, quiere ayudarte a ti y a mí. En el punto número 2 dice, ¿de dónde y a dónde hemos sido trasladados lo que hemos nacido de nuevo? Mira que te pone dos preguntas, dos palabras seguidas. ¿De dónde y a dónde? Es decir, ¿de dónde nos sacó y a dónde nos lleva? ¿De dónde nos saca y a dónde nos traslada lo que hemos nacido de nuevo? Vuelvo al principio, lo que verá anteriormente. Vida eterna, muerte eterna, nacer de nuevo. Nacemos normalmente cuando nuestra madre nos trae al mundo, pero hay un segundo nacimiento espiritual, que nacemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y en ese momento nacemos y dejamos de ser criatura y nos convertimos en hijos de nuestro Padre Celestial, y somos los hijos del Señor. En ese nacimiento, según el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, vamos a ver de dónde nos saca el Señor y a dónde nos traslada cuando se produce ese segundo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, como Nicodemo no entendió. Cuando le dijo, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo fue un maestro de la ley que se le acercó a Jesucristo en la noche, escondido, le preguntó, Señor, sé que tú vienes del cielo y que eres perfecto, que eres un profeta, dime cómo haces todas estas cosas. Y el Señor le dice, tiene que nacer de nuevo. Y él le dice, ¿y puede una persona siendo mayor o siendo viejo entrar de nuevo en el vientre de tu madre, de su madre? Y dice, no entiende, ¿tú no sabes esto siendo maestro? Hay que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual que llega cuando Jesucristo nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Tomando el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, vamos a ver de dónde somos sacados y a dónde somos trasladados. Pero como dije al principio, tenemos hermanos que no son creyentes, que están empezando, y quizás muchos de ustedes ya pueden ir directamente al verso. Déjenme tomar el contexto bíblico para poder llegar al 13 y se encuentra del 1 al 13. Pablo, apóstol de Jesucristo, estoy leyendo Colosenses 1, voy a leer de 1 al 13 para poder sacar el cloche, que es el verso 13, dándole todo el contexto bíblico. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, hay un título que dice, acción de gracia e intercesión. Fue él quien nos contó con su amor por siempre por medio del Espíritu. Por eso desde el día en que supimos, hemos ido adelante orando por ustedes, pidiéndole a Dios que haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto explicará con muchos frutos de toda buena obra. Crecerán en el conocimiento de Dios. Oiga lo que Pablo le está hablando para que vean lo que hace el producto de vivir en el Señor. Verso 11. Y su fortalecimiento en todo sentido con su gloria y poder. Así permanecerán con paciencia en toda situación. Que siempre llegan las situaciones, dando gracia con alegría al Padre y a los que no nos ayudan y que participan con nosotros, a los hermanos de la gracia, a los santos y reino de la luz. Previniéndolo de algunos hermanos que no te dan ayuda, que te pueden estorbar, pero facultándonos de practicar en la hermandad con la herencia, con los santos, tú y yo, que somos los santos, los separados, y somos parte del reino de la luz.
de Dios. Verso 13, que es el cloche de la pregunta de ahora. Él nos dio el dominio de la oscuridad y nos trasladó, oigan bien, al reino de su amado Hijo. Otra versión dice que nos libró, la Reina Valera dice, Él nos libró del demonio de la oscuridad. Otro dice la versión, nos movió en el dominio de la oscuridad. Depende de la traducción que usted esté leyendo. Pero este verso 13 te dice que Él, el Padre, nos libró de la oscuridad. ¿Cuándo me libra de la oscuridad? Cuando nos trasladó a la luz del reino de su Hijo Jesucristo. Si el Padre, su reino es luz, Jesucristo es la luz del mundo. Hemos hablado anteriormente sobre eso. Jesús es la luz de los hombres. Él es la luz. El Verbo encarnado, cuando vino a la tierra, vino a ser la luz. Por eso cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos saca de la oscuridad, nos traslada de esa tiniebla y nos lleva al reino del Padre, que es la luz en Cristo Jesús. Ese es el cloche de este tema. El 14 que dice, en quien tenemos redención y perdón de pecado. No nos podemos quedar solamente hablando que Él es luz, que Él es luz, para que podamos entender, esa luz nos va a redimir. Esa luz nos va a sacar del fango, pagando. Redención es pagar el precio de nuestro pecado y por eso somos perdonados. Es poderoso poder reconocer que el Padre le depositó todo al Hijo para que el Hijo pueda hacer lo que vino a ejecutar por ti y por mí. A redimirnos, a pagar y a perdonar nuestro pecado. Y nos trasladó de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de luz en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, la pregunta número 2, para contestar de dónde y hacia dónde nos sacó de la oscuridad, ¿a dónde nos llevó? Al reino de Jesucristo, que es luz del Padre. Gloria a Dios. El autor nos tiene un pequeño resumen que dice, ya no estamos bajo el gobierno del maligno. Ahora estamos en el reino de Dios. Aunque vivimos en la forma natural, estamos sujetos a muchas de sus leyes. No obstante, en lo espiritual somos ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, lo correcto es que vivamos de acuerdo a los estándares de ese reinado. Sí, hermanito, mira. Vivimos aquí donde el príncipe de las tinieblas es el maligno. Esta tierra, el príncipe de las tinieblas es el maligno. El rey es Jesucristo. Él es el rey. ¿Se acuerdan de ese video? Él es mi rey. Entonces, en lo natural estamos viviendo aquí. Todavía hay muchas leyes que pueden estar sujetas a nosotros, pero que no reinan en nuestras vidas. Porque ya nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a los estándares de ese reinado. Es un principio muy fácil de entender. Aunque estamos en un ambiente que hay un príncipe de las tinieblas, lo que nos guía a nosotros, aunque estamos aquí, compartimos, vemos, olemos, transpiramos el pecado, lo podemos detectar, pero eso no reina en nuestras vidas. Porque ya nosotros reina una ciudadanía del Padre Celestial, que es luz. Y cuando caminamos bajo ese reinado, pertenecemos a una ciudadanía mucho mejor que la americana, en la ciudadanía del reino de los cielos. Y tú y yo caminamos bajo esos preceptos. Ahora los estándares de nuestras vidas es el reino de Dios y la luz eterna de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Interesantísimo. Un poquito de café. Yo sé que hay algunos hermanos de algunas denominaciones de interpretación que dice que nosotros no podemos tomar café, pero yo sí me lo tomo. Y eso me lo enseñó de muy pequeño mi querido abuelo, don Julio Escoto. Nos daba café a todos los muchachos de la casa en la tarde. Y no hacía daño, yo no sé cómo era eso, pero Dios es bueno, mi gente. Ahora los muchachos no pueden tomarlo, es para los adultos. Pregunta número 3. ¿Cómo es el lugar
donde Dios habita, según el libro de Isaías 57:15. Volvemos al reino de Dios, donde Él habita, donde están sus preceptos, donde Él hace su perfecta voluntad, donde Él extiende su misericordia. ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo es ese lugar donde Él habita? Ya dijimos que no hay maldad, que no hay odio, que no hay envidia, que no hay oscuridad, que no se puede hacer el bien y el mal. Hay que hacer el bien porque Él es bueno, porque Él camina con unos preceptos de buena voluntad. Entonces, vamos a leer el libro de Isaías 57:15, donde dice, porque lo dice el excelso y sublime. Esto parece una adoración. El que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Pero también el cortijo y la humilde de espíritu vienen a realizar el espíritu de humildad y en adelante el corazón quebrantado. ¿Quiénes? Los humildes, tú y yo, los pequeños. Con todo el espíritu vamos a habitar para reanimar el espíritu de los humildes, tú y yo. No solamente el Padre dice que Él habita en lugares santos y sublimes, también ¿quiénes? Los pequeños, los humildes de espíritu, tú y yo vamos a poder tener el espíritu de humildad que viene de Él. ¿Cómo? Y alertar a los corazones quebrantados. Muchas personas creen que solamente el quebrantado tiene que ser una persona que esté en sufrimiento. No, hay un quebrantamiento de gozo de cuando conocemos la grandeza, la humildad, el exceso del Padre, cuán bueno, cuán misericordioso hay en Él. Nos podemos quebrantar, pero es con un tono de agradecimiento. Cuando tú estás humillado hasta lo último, dices, wow, pero qué grande, santo y sublime es mi Padre. Él habita en esa humildad. Y los que somos humildes de espíritu y pequeños poder adelantar y a poner el corazón quebrantado en ese mismo contexto. ¿Cómo es el lugar donde habita nuestro Padre Celestial? ¿Cómo es? Es excelso, es sublime. Y siempre cuida por lo suyo. Su nombre es santo. Santo, santo, santo es el Señor. Y dice, yo habito en un lugar santo y sublime. El lugar donde habita el Señor es un lugar donde hay santidad. Donde el comportamiento, Él es sublime, Él es lo más grande. Él es el que tiene la mayor adoración. Él es el que merece toda, Él es sublime. A Él hay que darle toda esa gloria, toda esa honra. Porque Él es santo. Y su reino está preparado para los humildes, como tú y como yo. Está preparado para los que se humillan. Y los que venimos y ponemos un corazón quebrantado. No solamente de dolor. Por eso quise aclarar que no lo vean solamente que se quebrante cuando hay dolor, cuando hay un padecimiento. No. Hay un quebrantamiento de alegría. Hay un quebrantamiento cuando pudimos vencer la carne y podemos llegar en humildad a ese reconocimiento de quién es que merece toda la exaltación, porque Él es sublime y es lo más alto, nuestro Padre Celestial. Ahí el autor no pone ningún comentario porque quiere que nosotros, ustedes en su grupo pequeño, esa es la parte número 3, pueden discutir y pueden ir uno a uno interpretando cuán sublime este lugar, cómo sería este lugar donde Él habita, cómo debe ser la persona para poder estar cualificado para estar en ese lugar con la ciudadanía del primero. Entonces lo pueden poner en su punto número 3. Punto número 4, cuando dice, según el mismo verso, el que acabamos de leer, ¿quiénes habitan también en esa dimensión? Ya me adelanté. Lo que vamos con un corazón humilde, quebrantado y limpio. No hay forma de que una persona en maldad, una persona que tenga oscuridad, una persona que tenga altivez, que trate a todos los demás como que yo soy mejor que tú. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros venimos a servir, nos hacemos servidores, valga la redundancia, de ustedes.
Porque dice la palabra, quien quiera hacerse grande tiene que hacerse pequeño, tiene que venir a servir a los demás. Entonces la pregunta número 4 dice, usando el verso de Isaías 57:15, usando este mismo verso, el pregunta número 4, según el mismo verso, ¿quiénes habitan también en esta dimensión? Tú y yo. ¿Cómo tenemos que estar? Humilde. Tenemos que estar quebrantados, pero quebrantados por el gozo de que pudimos en un momento, guiado por la fortaleza del Espíritu Santo, someternos en humildad, limpieza de mano y de corazón para poder estar en ese reino con esa ciudadanía. El autor nos pone una pequeña enseñanza que dice, entrando al reino de Dios por la sangre de Cristo, sucede que en el momento en que nos rendimos de nuevo para habitar, nos va a mover al reino con otras cosas. A pesar de que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Dios, oigan esto, muchos siguen viviendo bajo los estándares de tiniebla. Me explico. Algunos hermanos en la fe todavía pueden tener algunas luchas con situaciones y circunstancias, no vamos a juzgar, que están luchando, que todavía pertenecen a la tiniebla. Entonces dice el autor que la ciudad, cuando nosotros fuimos trasladados mediante la sangre de Cristo y Él nos mueve para que podamos estar en el reino de Dios y podamos habitar, y Él nos mueve a este reino y nos mueve a otras cosas de estilo de vida, de rectitud y de la luz, algunas personas que fueron trasladados de la tiniebla a la luz, puede ser que todavía sigan viviendo bajo los estándares de la tiniebla por ciertas situaciones. No voy a juzgar. Cada quien tiene sus luchas puestas en las manos del Señor para poder vencer esa oscuridad y que puedan salir completamente de ahí en luz sin tener nada que tenga que ver con las tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos habitar en esta dimensión? Cuando fuimos movidos de la tiniebla a la luz y ya no hay nada de esa oscuridad que reine en nuestras vidas. Recuerde que el que diga que no hay pecado en su carne hace mentiroso al Señor. Sí, en la carne de nuestro ser todavía puede haber algún pecado, pero no reina en nuestras vidas. Son situaciones producto de la carne, pero que usted no la practica. Usted sabe que está ahí, usted la conoce y está sometida por el Espíritu Santo. Porque si no fuera por el poder de Cristo en nuestras vidas, brincáramos a ese pecado donde estábamos anteriormente. Pero gracias a Dios por su misericordia, ahora sujetado a la sangre de Cristo, viviendo fortalecido por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede someter y tener cautiva esa oscuridad para que no salga y tú y yo podamos continuar viviendo en luz. ¿Entendemos? Pero dice el autor que puede ser que algunos hermanos todavía tengan alguna oscuridad perteneciente a las tinieblas del antiguo reino. Espero que cada lucha que tengamos tú y yo esté puesta en las manos del Señor, porque si la pusimos en las manos del Señor es porque tú y yo no podemos. Nuestro Dios es un Dios imposible. Vamos a hacer lo que es posible tú y yo. Lo imposible, póngalo en las manos del Señor, pero póngalo de verdad. Porque hay personas que quieren que el Señor le quite algo, pero no quiere que se lo quite. Suena una cantinflada o suena como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pero es así. Señor, quítame esto ahí, pues no lo dejo. Ay, yo quiero dejarlo, pero lo sigo haciendo. Entonces hay una parte que nos toca a nosotros y hay otra parte que viene del fuerte poder del Espíritu, que viene del Señor, que es que nos ayuda a poder quitar y limpiar toda esa raíz que puede haber de oscuridad en nosotros para poder vivir completamente en la luz. Salvador, bendiciones. Seguimos, punto número 5. Gloria a Dios. ¿Qué nos recuerda el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20? ¿Qué nos recuerda Pablo? Vamos a ver.
¿Qué nos recuerda Pablo? Creo que ya me acuerdo de qué está hablando ahí. Está hablando de algo que le gusta mucho a la persona. Dice Pablo, Filipenses 3, capítulo 20. En cambio, nosotros, oigan bien, no somos ciudadanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Pablo hacía uso de la ciudadanía, y muchas veces hizo uso de la ciudadanía en términos literal, ahora lo está hablando en términos espiritual. Cuando le dice, hermano, en cambio, ¿tú sabes qué? En cambio, tú y yo somos ciudadanos del cielo. Le está diciendo, aunque tú vivas aquí como ciudadano romano, aunque tú estés en esta gran nación, te recuerdo que tu principio de reino viene del cielo, no de aquí de Roma. Está hablando de la era de Filipos. Era una parte que quedaba fuera del lugar de los judíos, todo estos territorios de Roma. Y le está diciendo a la iglesia de Filipenses, ustedes, aunque sean viviendo en esta ciudad como ciudadanos romanos, le quiero recordar que en cambio ya tú y yo, porque tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos y recibimos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar día a día recordándonos que aunque estamos en esta tierra, vivimos en una gran nación, o donde quiera que tú estés escuchando esto, en el lugar donde te encuentres, tu ciudadanía importante es la espiritual, la del cielo. Como dije al principio, en este globo terráqueo llamado tierra, el príncipe de la maldad es el que reina, el maligno. Pero el rey es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que abrazar la ciudadanía del Padre Celestial, que es del cielo, y anhelar y desear vivir y comportar del quien recibimos salvación, nuestro Señor Jesucristo. El autor del estudio tiene aquí una pequeña enseñanza, un pequeño resumen, hablando de eso mismo de la ciudadanía. La ciudadanía es algo muy conocido en los tiempos del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los privilegios que usted tenía como ciudadano romano en el mundo de aquella situación, de aquella época, eran unos privilegios grandes. Si hay privilegios siendo ciudadano de los Estados Unidos ahora, comparado con el mundo, en aquel momento era sumamente mayor. Por eso Pablo hacía tanto énfasis en compararlo con algo tangible y que la gente valoraba mucho. Entonces dice el estudio que la ciudadanía era algo muy conocido en los tiempos del imperio. Era un conjunto de derechos y privilegios y beneficios que el imperio le daba a sus ciudadanos. Igual como ahora, ustedes dominan esto muy bien. En aquel momento el imperio establecía unos beneficios y unas concesiones que no gozaban todos los territorios que no eran ciudadanos de ellos. Entonces, si la ciudadanía era importante, tener derechos y beneficios que lo protegían, para un extranjero conseguir una ciudadanía era algo extremadamente importante. Y déjenme decirles, si es difícil ahora en tiempos modernos poder obtener ciudadanía de grandes naciones, no solamente la de Estados Unidos, la ciudadanía del Reino Unido es muy buena, la australiana también es buena, la canadiense, y son ciudadanías muy importantes que cuesta mucho. Dice el autor aquí en el estudio que para un extranjero tener una ciudadanía era algo muy importante y sabía que le iba a costar. Pero hablando de eso, poniendo de lado, la ciudadanía celestial es más importante y tiene más protección y más beneficio que cualquier ciudadanía de cualquier estado de nuestra tierra. O cualquier nación, mejor dicho. Si en aquel momento era importante, por eso Pablo hacía tanto uso de comparar la ciudadanía romana por los beneficios, los privilegios y las protecciones que le daba a los que la obtenían. Cualquier extranjero poder lograr esta ciudadanía en aquel momento era importante. Pero yo te digo que hoy en día, si hoy es importante, más importante,
es la ciudadanía del reino de Dios, tienen mejores privilegios, más protecciones y beneficios que son eternos, no expiran. Y una vez Dios te la da, creyendo en el Hijo, nadie te la puede quitar. Tú mismo te la quitas. Si regresa a la oscuridad, si regresa a las tinieblas, empieza a vivir bajo reinado del maligno, no bajo reinado de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Por último, ya teniendo la 51, tenemos que en el pregunta número 6, en la línea de abajo, vamos a poder ver y dice, ¿cuál es la sucursal del reino de Dios en la tierra según el libro de Mateo, capítulo 13, verso 47? Según este libro, ¿cuál es la sucursal? ¿Cuál es ese lugar donde el Señor dice, ok, este es el municipio mío, este es el estado mío? ¿Cuál es esa sucursal aquí en la tierra? Vamos a leer el libro de Mateo 13, 47. A ver qué nos dice. Gloria a Dios. También se parece al reino de los cielos, a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y la vendió y todo lo que tenía en ella lo compró. Esta es la parábola de la red. Vamos al verso 47, que es el que nos tiene que gustar para tomar la respuesta. También se parece al reino de los cielos. Una red echada a lo largo que recoge peces de todas clases. Hermano, el ser humano se le enseña a ser selectivo. Al ser humano se le enseña a tener preferencia. Al ser humano se le enseña el racismo y el odio hacia los colores, los idiomas y los países. Pero Dios, su reino, el estándar de Dios, ese reino de Dios que está en los cielos, es como una gran red que echa a lo largo para recoger toda clase de peces. Y allí no va a haber color, no va a haber idioma, no va a haber país, no va a haber estatura, no va a haber físico, porque el Señor puso a su Hijo por todos esos peces que Él luego lo va a recoger como una gran red para cuidarlo y que estén con Él en la eternidad. Entonces, ¿cómo es esa ciudadanía? ¿Cómo es? La pregunta es bien sencilla. ¿Cómo es la sucursal del reino de los cielos según Mateo 13:47? Como una gran red, donde hay espacio para todos los que aceptaron a Jesucristo, no importando el país, no importando el color de piel, no importando la estatura, no importando los pecados cometidos. Sí, todos son perdonados. Incluso esa persona que tú no quieres que Dios lo perdone, cuando Él se arrepiente, va a caer en esa gran red también. El Señor en su reinado no hace preferencia y no hace excepción de persona. Como Él es justo, como su amor es eterno, igualmente puso a su Hijo para todo que aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su reino es esa gran red que Él tira para recoger todos esos peces que han venido y han caído en ella por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por ese amor. Y gloria a Dios porque sus parámetros y estatutos no son los tuyos y los míos. Que decimos, este sí, este no me gusta, este me gusta poco, este me gusta más. El Señor dice, no, es para todo el que crea en mi Hijo. Todo el que viva en luz. Todo el que camine bajo los parámetros y los conceptos de mi reino va a caer en esa gran red. No importando el país,
Si es comunista, si es musulmán, si es demócrata, si es liberal, con COVID, sin COVID, con vacuna, sin vacuna, eso no importa. Creyó en Jesucristo, aceptó a Jesucristo como su Salvador, viene que hay esa gran red, que es el reino de Dios. Es precioso cómo nuestro Señor tiene un plan perfecto para que podamos estar en su reino. La red de Dios, para terminar, dice, es la iglesia. Oigan bien, la red es la iglesia. El lugar donde se captan las almas que provienen del reino de las tinieblas, que son pasadas del reino al reino de la luz. La misión de la iglesia es esa sucursal del reino de Dios en la tierra, donde no importa los colores, los olores, los sabores, se van a juntar toda esta persona, no importa si su forma política o sus procesos, como llegaron a los pies de Cristo. Un lugar de salvación en medio de un mundo de oscuridad y tiniebla. Esa es la iglesia. Donde todos juntos vamos a ir a beber de esa agua viva por medio de la guía del Señor y donde el pecado ya no reina en nuestras vidas. La iglesia es un lugar donde Dios decidió mantener su reino y unir y salvar a las personas que cayeron allí. Nosotros estamos allí, los ángeles cuidan esas personas que ahora están bajo el reinado de Dios. Bajo la comunión los unos con los otros, vamos a ganar, a consolidar, a capacitar y a enviar a personas a que sigan haciendo aquí en la tierra esa encomienda de red para la iglesia. Vamos a capacitar, vamos a consolidar y vamos a enviar a los que van a hacer el trabajo para que sigan cayendo en la tierra esa gran red y esa obra del Señor. Es un privilegio muy grande ser parte de ese equipo de trabajo. No sé si tú lo has visto. Por pequeño que sea el trabajo que tú y yo hacemos, para mí es un privilegio que el Señor nos use para ser parte de esa red. Para ser parte de la iglesia. Para estar todos juntos en un lugar de 4 paredes, donde nos reunimos como templo y punto de reunión. Pero luego cuando salimos, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo, el Señor nos salvó, nos puso ahí y luego nos prepara, nos limpia, nos equipa y nos da los instrumentos para ser enviados. Y tú y yo nos convertimos en parte de esa red. Tú eres el hilo, tú eres la boya, tú eres el plomo que hace que caiga al fondo y lleguen los peces. Eso somos tú y yo. Y todos juntos unimos las manos y formamos esa gran red que cuando el Señor la lanza va a caer en un lugar de necesidad, en un lugar de oscuridad. Y cuando viene y es recogida, lo está sacando de la oscuridad y lo va arrastrando a la luz. Y en la orilla está Cristo, esperándolo con los brazos abiertos. Dice, estoy aquí por ti y te quiero abrazar. Y suelta la cruz y lo abraza. Como un día te abrazó a ti y a mí. Tú tienes que haber sentido ese abrazo de Dios. Ahí el Espíritu se va a conmover en ti. Y dice, wow, ahora entiendo todo lo que es recibir el abrazo de Cristo cuando Él me saca de las tinieblas y en la orilla de la playa me está esperando como la luz del mundo. Porque el reino de Dios es luz, es justicia y es amor eterno. Hasta aquí hemos llegado. Mira, terminé casi exacto. Esta es la última pregunta, al punto número 9. Vamos a ver las acción de gracia que tenemos para hoy. Lo tengo aquí abajo. Gloria a Dios. Esperemos que suba rápido. Vamos a esperar que suba. Gloria a Dios. Denme un segundo. Alabado sea el Señor. Lo tenía aquí, pero duró mucho tiempo y se fue.
Queremos dar gracias por las oraciones contestadas, que son muchas y variadas. Hay oraciones contestadas en Chile, oraciones contestadas en Perú, hay oraciones contestadas en amistades de Olguita, de Chachi, de buscar. Un momentito. Wow, se me fue. Pues ay Dios. Aquí está. Gloria a Dios. No se mueva nadie. Que no pande el cúnico. Muy bien. Damos gracias por Bianca, la prima de Juliana, que está contenta y agradecida de la iglesia por las oraciones contestadas, y milagrosamente su esposo ya está recuperándose después de haber estado muchos días en intensivo, dice casi 2 meses. Gloria a Dios. Estoy leyendo abajo la tableta, por eso estoy bajando la vista. Cintia da gracias por su cuñada que ya salió bien de la operación en Chile. Da muchas gracias por las oraciones. Olguita, nos informa Olguita que Margarita Fuente está estable, está recuperándose. Gloria a Dios. Damos gracias también por eso. Damos gracias por el Señor, porque la hermana Irma Hernández, Rafael Hernández, ya salieron del hospital en Rhode Island. Gloria a Dios. Estamos siguiendo dando gracias y su misericordia por cada una de estas oraciones contestadas. También damos gracias a algunas oraciones que tenemos en peticiones para aquí. Voy a leer 4 de ellas. Vamos a orar por un joven llamado Kenneth Marte, de 17 años, que está con palpitaciones en su corazón, un niño muy joven. Esperemos al Señor. Vamos a estar orando por Kenneth Marte y ese problemita en su corazón. Olguita pide oración por el hijo de su prima Steven Trujillo, que está diagnosticado con una enfermedad en el cerebro. Declaramos que no es eso, no tiene nada, el cerebro se le va al Señor, va a hacer la obra milagrosa. Vamos a estar orando por Steven Trujillo. También Temera Lander, pide oración por padecimiento que tiene en el estado, un padecimiento en su rodilla. Tiene padecimiento. Daniel Murphy, en Brasil, será sometido a una cirugía el miércoles 4, sería hoy. Esperemos en Dios que el Señor lo haya curado y haya sido el doctor por excelencia. Vamos a estar orando por Andy Bula, quien comienza sus estudios universitarios. Muy bien. Qué bueno, cada vez que nuestro muchacho empieza la universidad, oramos por él. También oramos por Junior, que empieza su clase ya mismo en este mes. El pastor lo estará llevando. Y seguiremos orando por cada una de estas peticiones. Más el viernes, el pastor Río, en su programa Buscando el Rostro del Señor, va a estar orando 1 hora por cada una de estas peticiones. Nuestra dama en la iglesia, y usted y yo en nuestras oraciones, ponga a cada uno de estos jóvenes, al jovencito Kenneth Marte, a Steven Trujillo, a Daniel Murphy en Brasil, y dándos gracias por este joven Andy Bula que entró a la universidad. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos ahora a terminar con una... Se fue. Muy bien, ahí viene. Vamos a empezar con la adoración. Es lo que oramos para poder terminar. Damos gracias al Señor por el día de hoy, por este estudio. Espero que podamos abrazar el reino de Dios, que reconozcamos que eres luz y tú y yo vivimos en luz. Padre amado, te damos gracias por cada una de estas peticiones, mi Dios. Estamos agradecidos por los hermanos que han salido del hospital, que han sido retornados a sus hogares, por las operaciones, por los cuerpos que tú has sanado milagrosamente. La gloria y la honra es para ti. Oramos por cada una de estas peticiones, por Kenneth Marte, por Steven Trujillo, por Manuel Galvin. Oramos por Andy Bula, que va a la universidad. Padre amado, cuida, bendice a cada una de estas personas y cada petición, cada órgano
que está atormentando, que está dando síntomas de que estás mal, Padre, tú lo conoces. Tú tienes el poder, Señor, de dar la autoridad, de dar la voz. Decir, cura tal órgano, restaura tal órgano, y lo va a hacer. Padre, si te place usar la medicina, úsalo. Si quieres usar un doctor, que sea tú la mano del doctor. Te pedimos que por los méritos de Cristo, Padre amado, puedas responder a bien conforme a tu propósito cada una de estas peticiones que estamos poniendo en el trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Padre, cuando tú contestes, la gloria y la honra va a ser para ti, Padre amado. Gracias por la que ha contestado. Y estamos esperanzados, contentos y esperando que va a contestar sí y amén en todas las demás que vamos a hacer, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.